Bien, entonces continuamos. Mencionábamos que estábamos justamente en la definición de fauna silvestre, ¿no? La idea principal de este término justamente incluía especies animales no domésticas, tanto nativas o exóticas, que se encuentran libremente en el entorno y que obviamente también comprendía lo que correspondía a especies domésticas, pero que evidentemente están en un estado de silvestría. Básicamente, la idea particular de este espacio básicamente era considerar una lógica particular de lo que corresponde justamente al tema de lo que es la fauna silvestre como tal, devenida pues evidentemente de especies, un entorno que potencialmente o inicialmente era doméstico, pero como por condiciones evidentemente accidentales, ¿no? Han logrado justamente liberarse y, bueno, pues vivir de manera libre en un entorno específico, ¿ok? Adicionalmente a lo dicho, también justamente incluía todos los componentes de la fauna silvestre, ¿no? Incluido evidentemente huevos, derivados, ¿no? Que evidentemente pues deviene justamente de ese componente y esto sí incluye evidentemente a los individuos que se van a encontrar justamente en cautividad, ¿ok? Ahora bien, pareciese que fuese básicamente una mirada bastante sencilla de entender que fauna silvestre va a ser toda especie justamente que esté en el entorno, ya sea silvestre o asilvestrado, pero la legislación justamente reserva algunas distinciones bastante importantes. Después de todo, ¿no? Los animales que incluye justamente el entorno no solamente van a estar a nivel de especies terrestres, sino también van a haber especies marinas, ¿ok? Sin embargo, principalmente ese marco normativo reservado para las especies marinas está reservado generalmente en lo que corresponde a la legislación de pesca y acuicultura, ¿ok? Sin embargo, ¿no? La misma regulación de fauna silvestre, es decir, el Decreto Supremo 019/2015 Midagri, establece que también evidentemente van a comprender, ¿ok? Especies que obviamente viven en un medio acuático, pero que necesitan del medio terrestre para poder reproducirse, ¿ok? Entonces, evidentemente esto implica, por ejemplo, ¿no? Que tenemos especies como de aves, por ejemplo, como el pingüino, que, bueno, evidentemente tiene la mayor parte de su tiempo en un medio acuático, pero necesita reproducirse en el entorno terrestre, ya sean islas y otras zonas cercanas evidentemente a este medio. De igual forma, ¿no? También obviamente incluye otro tipo de especies como las tortugas marinas. Entonces, la legislación plantea justamente que no va a comprender otras especies diferentes a los anfibios que nacen, ¿no? En aguas marinas y continentales, es decir, que no han nacido en un medio terrestre, ¿ok? Se reserva evidentemente este marco normativo del recurso hidrobiológico, ¿no? De la legislación de pesca y acuicultura, según sea el caso. Ahí vamos a encontrar incluso esta regulación internacional que protege grandes cetáceos y demás, porque si bien es cierto, son mamíferos, ¿no? Ese tipo de especies durante toda su vida, pues habitan en el medio marino, no necesitan, ¿no? De reproducirse ni criar como tal, justamente en el entorno terrestre. Por lo tanto, ¿no? La legislación de fauna silvestre en específica, la que estamos analizando, pues no solamente incluye los animales que tradicionalmente consideramos como terrestres, sino va a incluir también a las especies marinas que necesitan del entorno terrestre para poder justamente reproducirse. Esto incluye, ya hemos dicho, pingüinos, ¿no? Incluye también, pues, tortugas marinas, ¿no? Incluye también otro tipo de especies que evidentemente incluye obviamente los anfibios, que van a formar parte de la legislación de fauna silvestre y por lo tanto va a impactar en la forma de acceder a algún tipo de manejo de este tipo de especies. ¿Ok? Ahora bien, la legislación también plantea una diferencia bastante importante respecto justamente al ámbito nativo y al ámbito exótico. ¿Ok? Por un lado, pues se entiende que, bueno, una especie nativa va a ser una especie que evidentemente se distribuye en el ámbito geográfico determinado del país o la región.
Eh, y eso queda claro. Pero también este concepto también impacta en las especies endémicas. Es decir, puede tratarse de una especie nativa, pero que solamente habita en un lugar en específico, dentro, evidentemente, de un ecosistema o zona geográfica, y evidentemente no va a haber otro tipo de especie similar, ¿no? En otro ámbito terrestre o en otra zona geográfica. Por ejemplo, estamos viendo ahí el mono choro de cola amarilla. Es una especie de primate que habita los bosques nubosos del país y solamente está en el Perú. Y dicho sea de paso, solamente está alojado hasta donde se sabe, ¿no? En Amazonas, San Martín, Pasco y Junín. ¿Ok? Se entiende que por proyección posiblemente también esté en Huánuco, pero no hay registros necesarios para poder acreditar este tipo de información. Sin embargo, queda claro que más allá de estos lugares, ¿no? Esta especie no habita en otra parte, ¿ok? A ese tipo de especies, si bien es cierto, son consideradas nativas, además de nativas, también son consideradas endémicas, es decir, que solamente habitan un lugar en concreto y ningún otro lugar, ¿no? De ninguna otra zona geográfica de la faz de la Tierra, ¿no? Obviamente eso no incluye zoológicos y demás, pues, ¿no? Entonces, la legislación, obviamente, pues cuando se habla de especies endémicas, presta mayor rigurosidad respecto a esto, dada su fragilidad, dada evidentemente su condición. Muchas veces estas ya se encuentran por su lugar escaso de distribución en una condición de vulnerabilidad bastante relevante. Y bajo esa lógica, evidentemente, la legislación plantea una serie de mecanismos para resguardar, pues, estas poblaciones de individuos, ¿no? Que en efecto podría incluso hasta comprometer la propia existencia de la especie en concreto. ¿Ok? En esa lógica también es importante considerar que dentro de las especies exóticas, ¿no? También van a haber distinciones, ¿no? Ya habíamos mencionado que las especies exóticas eran justamente aquellas especies que no forman parte natural de la distribución geográfica del país, pero que han sido introducidas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, una especie de equinos silvestres. Sin embargo, también van a haber otras especies exóticas que además de haber sido introducidas de manera accidental o también de manera, pues, eh, con voluntad, ¿no? Bajo manera voluntaria por parte del ser humano, eh, causan un daño en el entorno. Esto se debe principalmente debido a que como no son especies naturales del entorno, pues no tienen depredadores en esa nueva zona geográfica. Y eso hace que, de acuerdo al éxito de reproducción de la misma, pueda distribuirse justamente a lo largo de lo que corresponde justamente el entorno en sí mismo. ¿Ok? Bajo esa lógica, entonces, queda claro que las especies eh, exóticas pueden diferenciarse a su vez de las especies, pues, invasoras. Y esta lógica es importante porque también existen, ¿no? Para el tema de las especies invasoras, debido obviamente al perjuicio que estas causan, obviamente necesita un ámbito de intervención bastante directo e importante justamente para asegurar la salud, obviamente, del entorno de los ecosistemas donde se desenvuelven, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes están viendo el famoso caracol africano, que, bueno, hace unos años atrás, seguramente lo escucharon, lo vieron en las noticias de que, bueno, se supuso una plaga, ¿no? Y que fue liberado potencialmente de manera accidental en el entorno y dado el éxito de reproducción y considerando que no había evidentemente un depredador natural de esta especie, bueno, pues se empezó a reproducir de manera acelerada, causando obviamente estragos en el entorno en sí mismo, ¿no? Entonces, este es un tipo de especies invasoras que incluso, ¿no? Cuando se trata de este tipo de situación, la legislación reserva, pues también obviamente mecanismos para el control sanitario de estas especies, ¿no? A efectos de que no siga justamente perjudicando los ecosistemas. Otro punto que también es bastante importante al hablar de las especies de fauna, aunque también esto impacta en las especies de recurso forestal,
pero evidentemente con mayor alcance lo tiene y lo desarrolla, obviamente, la legislación de fauna silvestre, es el estado de vulnerabilidad, ¿no? El estado de vulnerabilidad básicamente incluye, ¿no? Qué tan amenazado se encuentra una especie, ¿no? Ese nivel de amenaza se encuentra justamente catalogado en función a un estándar, ¿no? Es un estándar que ciertamente se maneja ya a nivel internacional y que nuestra legislación ha recogido parte de ese estándar, ¿no? Dicho sea de paso, por ejemplo, organizaciones como la IUCN también adicionan, ¿no? Otros criterios importantes que vale la pena justamente mencionar para efectos de determinar qué tan amenazado está una especie, ¿no? Ese nivel de amenaza se mide principalmente con el nivel justamente de potencialidad de extinción de la especie, ¿no? Y obviamente se establece sobre criterios de distribución, este, también nivel de población, ¿no? Presión de su hábitat respecto a actividades humanas, ¿no? Entre otros que justamente plantea finalmente, ¿no? Un nivel de amenazas basadas principalmente en tres tipos, ¿no? Especies que están catalogadas en peligro crítico, ¿no? Que son especies o taxones que enfrentan justamente un riesgo extremadamente alto de extinción en el estado silvestre en el futuro inmediato, ¿ok? Estas especies en estado crítico, evidentemente, pues, eh, incluyen especies peruanas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el gaviotín peruano, ¿no? Es una especie que hasta potencialmente, aunque hay ciertos avistamientos, potencialmente incluso uno las creen extintas de ciertos espacios. Ese es el nivel de amenaza tan alto, ¿no? Que potencialmente incluso la especie está en vías de extinción en el futuro cercano, ¿ok? Ese es el más alto, evidentemente, y para él, para este tipo de especies, pues no se va a utilizar ningún tipo de manejo o aprovechamiento directo, ¿no? Puede darse aspectos de investigación, ciertamente, pero no para efectos, obviamente, de un manejo propio de la fauna silvestre para fines de aprovechamiento, cárnico o mascotismo, según sea el caso. ¿Ya? Luego le sigue, evidentemente, las especies en peligro. Estas especies, evidentemente, eh, sin estar en peligro crítico, pues enfrentan un riesgo muy alto de extinción en el estado silvestre en el futuro cercano, ¿no? En el primer caso, el futuro es inmediato, o sea, potencialmente en los siguientes años, ¿no? Como en el caso del gaviotín peruano, y en el caso de peligro, pues en el futuro cercano, pues en los siguientes, pues en esta década o subsecuente, ¿no? Incluye evidentemente también especies que están bastante reducidas, ¿no? Y luego le sigue obviamente pues especies en estado vulnerable, ¿no? Que son especies evidentemente que enfrentan un riesgo alto de extinguirse en estado silvestre en el mediano plazo, si los factores obviamente que determinan el estado de amenaza se incrementan o continúan actuando, ¿no? En esta categoría, pues están la mayoría de especies en realidad que sufren una fuerte presión respecto, obviamente, a las actividades antrópicas, ¿no? Entiéndase en esto la agricultura migratoria, entre otros, ¿no? Y también, obviamente, el tema de la caza furtiva. Eh, Cabe destacar que este tipo de niveles, ¿no? Si bien es cierto, son desarrollados en la regulación de fauna silvestre, lo cierto es que la lista completa está en concreto establecida en el Decreto Supremo 04/2014 Minagri, ¿ok? Cabe destacar que la legislación plantea que cada cierto tiempo se debe actualizar esta lista, ¿no? Pero como ustedes están viendo, pues desde 2014, o sea, ya más de una década, no cuenta con una actualización de la misma y por lo tanto, pues mucha de esa información a nivel de especies amenazadas puede estar variando, ya sea de manera positiva o negativa, ¿ok? Puede darse el caso de que, pues, dado los esfuerzos de conservación de alguna especie, pues haya mejorado, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? Hay esfuerzos, pues, loables respecto a especies que también están en estado de amenaza en peligro, ¿no? O en estado crítico, como por ejemplo el tapir andino, ¿ok? Que es una especie que, bueno, no se conoce mucho, más se conoce el tapir amazónico, pero el tapir andino es una especie que también habita principalmente el norte del Perú, ¿no? En Piura, Cajamarca,
que dado obviamente su ubicación, pues está altamente amenazado. Y también obviamente una especie que se creía extinta y fue redescubierta, como el caso de la pava blanca, y que evidentemente en los últimos años han habido esfuerzos enormes para poder reproducir la especie con cierto éxito. Entonces, cabe resaltar evidentemente que esta lista potencialmente puede variar, pero esta labor obviamente le corresponde a Serford. De hecho, Serford tiene ya años intentando actualizar esta lista, ¿no? Desde que en 2000, si mal no tengo entendido, 2016, 18 por ahí empezó, pero evidentemente aún no se ha dado. ¿Ok? De igual forma, como hemos mencionado, de forma complementaria, ¿no? La legislación de fauna silvestre adopta los criterios de la USN, Organización Internacional dedicada a los fines de conservación, que esta organización internacional justamente ha adicionado dos criterios adicionales, para la redundancia, ¿no? El primero es justamente una especie en situación de casi amenazado, ¿no? Cuando una especie o taxón no satisface los criterios para ser categorizado como en peligro crítico, peligro vulnerable, pero está próximo a hacerlo, ¿ok? Y evidentemente esto se dé en el futuro cercano. Esto es bastante importante porque obviamente catalogar esta especie o catalogar una especie justamente como casi amenazado permite justamente planificar un nivel de intervención mayor para que finalmente no llegue a tener la categoría de vulnerable, en peligro o en peligro crítico. ¿Ok? Y también bajo la aplicación del principio precautorio que está establecido en la Ley General del Ambiente, ¿no? Se establece otro criterio adicional que es especies sin datos, con datos insuficientes, ¿no? Como su nombre lo indica, pues van a ser especies o taxones que no tienen o que no se cuenta con información adecuada, ¿ok? Para hacer una evaluación directa o indirecta del nivel de riesgo de extinción basándose justamente en la distribución o la condición de esta población. Entonces, un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado y su biología bien conocida, pero evidentemente carece de los datos sobre la abundancia y distribución, ¿no? Por ejemplo, hace unos días atrás, aunque es una especie distinta que no forma parte de la legislación de fauna, pero para que nos entendamos, ¿no? Y obviamente está en el marco de otro país, pero es importante considerarlo, ¿no? Eh, Se ha visto después de mucho tiempo atrás, ¿no? Una especie de delfín que habita justamente en aguas chilenas, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, eh, habita concretamente, pues, el estrecho de Magallanes, ¿no? Y básicamente se denomina pues delfín austral, ¿no? Es una especie de delfín que tiene básicamente el distintivo de ser a nivel de colores, ¿no? Muy parecidos a la de la orca, o conocida también comúnmente como ballena asesina, es decir, es una especie de delfín que tiene la distinción de colores blanco y negro, ¿no? Si bien es cierto, se conoce de esa especie durante mucho tiempo, ¿no? Su nivel de avistamiento es bastante escaso, ¿no? Unas 3 o 4 veces se ha podido avistar. Y dicho sea de paso, el último avistamiento anterior a este había datado de inicios de este siglo, ¿no? Entonces, se puede conocer esa especie, se sabe que existe, pero no se tienen datos suficientes de su nivel de amenaza, ¿no? Puede ser que, pues, dado la timidez de la especie de poder justamente dejarse ver, ¿no? Frente al ser humano, también teniendo en consideración el lugar donde se distribuye, y potencialmente, ¿no? Si caza en zonas donde pues no hay presencia casi del ser humano, evidentemente puede que esté bien, ¿no? Pero en su defecto, quizás también de manera indirecta el ser humano por las actividades comerciales que puede suceder a nivel de embarcaciones y demás, haya generado, o quizás también la presión excesiva sobre la pesca, que también Chile sufre, ¿no? Este, población. Entonces, esa información no la conocemos. Y sin embargo, evidentemente tiene esta categoría de datos insuficientes. ¿Eso qué implica? Evidentemente que pues debe básicamente esperarse a tener una información necesaria antes de tener algún tipo de manejo. ¿Ok? Bajo esa lógica, entonces, pues se prohíbe todo tipo de caza, captura, tenencia, comercio, ¿no? Transporte o exportación con fines comerciales, ¿no?
de las especies de fauna silvestre catalogadas como en peligro crítico, ¿no? Que están justamente detalladas en el anexo uno del, de lo que es justamente el Decreto Supremo 04 2014, ¿no? Hay una, obviamente, distinción que ya creo que tenemos una clase de gestión comunal, ¿no? Que es justamente una forma permitida de aprovechamiento sin permiso, que es justamente para fines de subsistencia, ¿no? Eso evidentemente debe ser debidamente acreditado y siempre y cuando pues se acoja a lo que plantea la legislación. ¿Ok? Bajo esa lógica, entonces, pues queda claro que cuando hablemos de aprovechamiento de fauna silvestre, aparte de considerar si la fauna silvestre es pues exótica o nativa, si es endémica o también invasora, ¿no? También tenemos que conocer si realmente se puede aprovechar dado su estado de amenaza. Puede ser que no, ¿ok? Si está catalogado el anexo uno del Decreto Supremo 04/2014, pues no va a ser posible su aprovechamiento. ¿Ok? Entonces, bajo esa idea, evidentemente, pues Serford plantea una serie de aspectos también a nivel de política pública para poder justamente dar un cierto alcance de protección, ¿no? Eh, Plantea, por ejemplo, bajo dicho escenario, que las especies en estado de amenaza, pues, planteen la necesidad de hacer realizaciones de protección, recuperación, monitoreo, investigación, restauración de hábitats, si dado el caso, ¿no? Creo que con ustedes hablamos justamente que bien es cierto, en el marco global de la biodiversidad, ¿no? Esta regulación internacional, mucho se habla de la famosa meta 3, la meta 30 por 30, pues no muchos están prestando atención a la meta 2, que es justamente recuperar el 30% de los ecosistemas degradados, ¿no? Y evidentemente este tipo de acciones se condice con esa meta, con la meta 2 del marco global de la biodiversidad, ¿ok? Entonces, bajo esa lógica, pues el CERFOR pues, fomenta la investigación, ¿no? Sobre todo aquellas especies que cuentan con datos insuficientes, ¿no? Se realiza obviamente monitoreo y evaluación de especies amenazadas y obviamente se difunde la información respectiva. Eh, También, y de manera pues triste, ¿no? Tiene una triste labor el CERFOR de declarar extinguida, ¿no? Una especie de fauna silvestre, ¿no? Que así haya sido corroborada, ¿no? Y eso evidentemente pues va a ser dado por CERFOR, ¿ok? Bien. Ahora, eso es lo que ocurre evidentemente a nivel interno, o sea, a nivel de regulación interna. Pero ustedes supuestamente, me imagino pues que en algún zoológico habrán visto pues otro tipo de fauna silvestre foránea, ¿no? Habrán visto leones, habrán visto elefantes, ¿no? Son especies evidentemente que no forman parte de nuestra biodiversidad, pero están presentes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo han llegado acá? ¿Cómo han podido llegar de manera legal, ¿no? Con los permisos respectivos hacia el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo hace unos años atrás visité en el norte un zoocriadero de aves gigantes, ¿no? Y en el zoocriadero, pues, habían avestruces, ¿no? Son aves del continente africano. También habían emúes, que son especies también en concreto de Australia, ¿no? Y me comentaban de que iban a introducir, bueno, iban a traer, pues, casuarios, ¿no? Los casuarios son también otro tipo de ave gigante que habita el norte de Australia y la isla de Papúa Nueva Guinea. Entonces, y que por cierto es una especie bastante peligrosa y es la única ave que puede ser mortal para el ser humano, ¿no? Porque tiene una garra bastante fuerte. Bien, la pregunta es, ¿cómo llegaron ellos acá? Sobre todo al norte del país. Bueno, la respuesta es justamente la regulación CITES, ¿no? Es una regulación que ya cuenta con años, desde los años 70, ¿no? Y básicamente se denomina comercio internacional, pues, de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, ¿no? Catalogadas como CITES, ¿no? Por su nombre se entiende que no solamente incluye la fauna silvestre, sino también incluye especies de flora. Sin perjuicio de ello, evidentemente la CITES básicamente plantea tres tipos de apéndice y según eso, evidentemente, hay un manejo de comercio internacional, ¿no? En primer término, tenemos justamente el apéndice uno, ¿no? Que incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. Solo bajo ciertas circunstancias excepcionales se puede comerciar, ¿ya? Pero este justamente son las que
se condicen con la lista interna del 04-2014 que están en peligro crítico. ¿Ok? Luego viene el apéndice 2, ¿no? Que incluye todas las especies que podrían estar en riesgo de extinción si el comercio, evidentemente, de sus especímenes no está estrictamente regulado para evitar, obviamente, prácticas que amenacen su supervivencia, ¿no? También, obviamente, abarca especies no afectadas por el comercio que aún así deben estar justamente reguladas, ¿no? Se entiende que tienen un nivel de amenaza bastante importante. Y luego están las apéndice 3, ¿no? Que incluyen todas las especies, cualquiera de las partes que regula, ¿no? Para prevenir o restringir su explotación y que requieren obviamente de la cooperación de todas las partes, o sea, entiéndase las partes de los países que conforman las CITES, ¿no? Para controlar su comercio. Entonces, cuando estábamos hablando del tema del zoológico, ¿no? O cuando estábamos hablando del tema de aves gigantes, para que este tipo de especies ingresen al país, ¿no? Tiene que contar obviamente con permisos dados por las autoridades CITES de ese país. Pensemos pues en los emúes de Australia. Bueno, pues esos emúes, ¿no? Han tenido que contar con autorización para poder justamente salir de Australia, ¿no? Es decir, las autoridades CITES, que son dos, las autoridades CITES, ¿no? Han dado su conformidad y esta justamente ha podido ser trasladada hasta el Perú, ¿no? Y una vez llegado acá, justamente pues también han tenido que ser autorizadas a nivel de ingreso, ¿no? Por las autoridades CITES nacionales, es decir, por las autoridades CITES de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que cada parte, o sea, cada país miembro de las CITES cuenta con sus autoridades CITES, ¿no? Concretamente, las autoridades CITES son dos, de acuerdo a este contexto internacional, ¿no? Por un lado está la autoridad CITES científica, que es obviamente la que analiza el nivel y estado de amenaza, que en el caso peruano es el MINAM, el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Diversidad Biológica. Y de otro lado está la autoridad CITES administrativa, que es finalmente la que autoriza, ¿no? La exportación o importación, porque también autoriza el ingreso de especies foráneas, ¿no? Y que en este caso, en el caso peruano, para efectos de fauna silvestre es CERFOR, ¿ya? Pero para efectos del recurso hidrobiológico va a ser PRODUCE, ¿ok? Dado obviamente de nuestra legislación bastante particular, pues la autoridad administrativa está particionada, ¿no? Para el tema de fauna silvestre será CERFOR, para el tema de recurso hidrobiológico será pues PRODUCE, ¿ok? Así pues, ¿no? Si bien es cierto, la autoridad CITES científica no participa de manera constante en el tema de los ingresos o exportaciones, sí participa evidentemente en la actualización y validación evidentemente de estas listas, ¿ok? Lo cual implica evidentemente mantener actualizadas a nivel país justamente en qué grado de apéndice nos encontramos de acuerdo a la especie regulada, ¿no? Entonces queda claro, ¿no? Que cuando hablemos evidentemente de manejo de fauna silvestre, tenemos que tener en consideración el nivel de amenaza, qué tipo de especie es, ¿no? Y adicionalmente, pues si queremos tener un tema de adquirir una especie foránea, pues, debe de contar obviamente con los permisos en el marco de las CITES, ¿ok? Bajo ese alcance, entonces, tenemos justamente en primer término la forma de acceder al recurso fauna a través de los títulos habilitantes, ¿no? Como habíamos visto en la sesión pasada, títulos habilitantes incluía obviamente la forma más importante de aprovechamiento y que evidentemente su fiscalizador va a ser OSINFOR, pero obviamente quien va a otorgar el derecho va a ser la autoridad regional forestal, que ya hemos dicho que puede ser CERFOR o gobierno regional según el departamento y el nivel de transferencia de competencias. En esa línea, entonces, ¿no? Los títulos habilitantes de fauna silvestre también, al igual que forestal, incluyen los tres tipos, ¿no? Concesiones, permisos y autorizaciones, ¿no? A nivel de concesiones, obviamente se entiende que son derechos que se otorgan, obviamente en territorio de dominio público, ¿no? O sea, le confiere el Estado, y que en el caso de fauna silvestre son concesionados para efectos de un manejo en libertad o semi-libertad, porque también hay semi-libertad en el caso de concesiones, ¿ok? Pero que se entiende evidentemente que en este caso no va a requerir una infraestructura importante, ¿ok? De otro lado, el mismo símil, pero en territorio privado, es decir, no estatal, lo va a incluir los permisos, ¿no? Y ahí van a haber dos tipos de permisos, pues, ¿no? Un permiso en periodo privado y un permiso, evidentemente, en comunidad nativa y campesina.
bajo este alcance, entiéndase que los permisos también son dados para manejo de fauna silvestre en libertad o semi-libertad, ¿ok? Y luego están las autorizaciones, que generalmente son las que más se conoce, las que también hay mayor demanda, ¿no? Porque obviamente incluyen una forma de manejo más controlada, que obviamente son los centros de cría en cautividad, que son cuatro, ¿ya? Los criaderos, su fin es principalmente comercial, o sea, se aprovecha el animal dado su recurso cárnico o de pieles, según sea el caso. Los zoológicos, que principalmente están dados y catalogados para fines de educación ambiental, de difusión y educación ambiental, ¿no? La lógica del zoológico. Centros de rescate, ¿no? Que son justamente espacios donde de manera temporal se aloja un animalito que ha sido evidentemente, pues, rescatado de algún usuario, ¿no? De algún circo, por ejemplo, ¿no? O sea, cada vez se ve menos, felizmente, pero por ahí todavía se escucha que hay circos que tienen, evidentemente, algún tipo de fauna silvestre como osos andinos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo eso ocurre en el interior del país. Entonces, evidentemente, el centro de rescate sirve para que la especie se pueda rehabilitar para efectos, evidentemente, de pues, tener para poder salvaguardar la integridad del animalito en sí mismo, ¿no? Y los centros de conservación, que básicamente son espacios ya de adaptación de la especie para que si todo corresponde, todo sale perfecto, en buenas condiciones, pues pueda ser reintroducido finalmente, ¿no? Ya adelanto, ¿no? Que no siempre esto va a ocurrir. A veces, ¿no? Y de manera lastimosa, pues, o la especie se ha adaptado tanto al ser humano, por ejemplo, a las especies que vienen del mascotismo, o también, evidentemente, han sufrido tanto maltrato que ya han perdido su condición, evidentemente, de especie salvaje para poder, obviamente, conseguir su alimento por sí mismo, ¿no? O también, hay que decirlo, ¿no? En el marco de la legislación de bienestar animal, pues han sufrido un maltrato suficiente que obviamente ha alterado sus psiquis, ¿no? Los animalitos también sufren este tipo de maltrato y evidentemente pues bajo su condición, obviamente ya no pueden tener, no pueden desarrollarse de manera idónea y correcta en el entorno y obviamente también pues, ¿no? Les dificulta poder evidentemente conseguir su propio alimento, ¿ok? Entonces, quien desea evidentemente acceder eh, a este tipo de permisos necesita justamente cumplir justamente con una serie de obligaciones, ¿no? Primero es que quien accede a estos permisos debe cumplir sí o sí con el plan de manejo respectivo, ¿no? No solamente involucra presentarlo ante la autoridad forestal, sino que también involucra implementarlo, ¿ok? Y obviamente reportar el nivel de cumplimiento del plan de manejo respectivo. De igual forma, también incluye obligaciones a nivel de normas administrativas y de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, involucra mantener actualizado el libro de operaciones, ¿no? Demostrar el origen legal, ¿no? Facilitar el acceso al supervisor y fiscalizador y asumir los costos si esto corresponde, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que está también dado en la legislación de los informes, ¿ok? Involucra también, pues, y vamos a verlo más adelante en lo que incluye los términos del desarrollo de los planes de manejo, incluye también, evidentemente, aspectos importantes para el tema de la seguridad, equidad y bienestar de la fauna silvestre que se intenta manejar, ¿no? Involucra, por ejemplo, tener condiciones idóneas a nivel sanitario, ¿no? A nivel también de bienestar animal, incluye obviamente espacios suficientes, ¿no? Con luz y sombra suficientes, incluye obviamente esto, por cierto, es en función al tipo de especie, ¿no? Los reptiles, por ejemplo, van a requerir horas de luz y horas de sombra suficientemente relevantes para poder mantener su metabolismo, ¿no? Porque ellos son de sangre fría, no pueden regular a nivel térmico su temperatura. Y por ejemplo, por otro lado, pues, ¿no? Aves, ¿no? Van a necesitar, por ejemplo, cierto tipo de material e infraestructura que se condiga con lo que corresponde justamente a sus extremidades, ¿no? Sus garras. Se pueden atrofiar si están en una zona plana, por ejemplo, ellos necesitan ramas, ¿no? Y mamíferos, por ejemplo, necesitan algún tipo de refugio. Entonces,
Todo esto, evidentemente, va a ser necesario desarrollarlo según el tipo de especie y, sobre todo, con mayor fuerza cuando se trata de centros de cría en cautividad. ¿Ok? También obviamente involucra obligaciones respecto a comunidades y temas culturales, ¿no? Sobre todo esto sí se da en temas de áreas de manejo en estado libre, que al igual en el tema forestal, pues si hay algún reporte de pueblos en estado de aislamiento, ¿no? Se debe reportar eso al Ministerio de Cultura, entre otros, ¿no? Recuerden que esto, al igual que en el sector forestal, propiamente dicho, tiene la categoría de custodio, quien se le otorga el título habilitante respectivo, ¿no? Y obviamente pues debe comunicar a la autoridad forestal y de fauna silvestre suscripción de contratos con tercero, sobre todo lo más importante es notificar las muertes y los nacimientos, ¿ok? Ahora, respecto al tema de muertes, como vamos a ver más adelante, va a depender también del tipo de especies, ¿no? Por ejemplo, si se maneja insectos, es muy posible que dado el nivel de mortandad que puedan tener, pues no requiera ese nivel de información. Pero sí, por ejemplo, cuando se trata de mamíferos y sobre todo cuando pues, ocurre algún tipo de plaga, o el tipo de enfermedad que pueda hacer, puede generar una epidemia en el centro de cría, ¿no? Y eso va a involucrar, por ejemplo, que dadas las instalaciones y la infraestructura que éste desarrolle, me refiero al titular, tiene que internarlo, ¿no? En esa infraestructura especial para que obviamente la enfermedad no se propague a otros individuos. ¿Ok? Y evidentemente de manera específica ya para concesiones, pues debe mantener su garantía de fiel cumplimiento y debe cumplir justamente con los compromisos de inversión señalados en el documento de gestión respectivo, ¿no? Al igual que en el caso forestal, pues estos derechos obviamente pueden estar supeditados a la caducidad, es decir, a la pérdida de de la condición, evidentemente, de administrado de un título. ¿Ok? Y esto se pierde, evidentemente, a razón de, por ejemplo, presentar información falsa en los planes de manejo, ¿no? O obviamente de realizar extracción y movilización de recursos forestales, incluso, o de fauna silvestre no autorizada por el título. O el cambio no autorizado de uso de tierra, por ejemplo, ¿no? Como vimos en la sesión pasada. O causar, evidentemente, severos perjuicios que supongan grave riesgo el entorno, ¿no? Y su biodiversidad. O no pagar el derecho de aprovechamiento. O, evidentemente, pues, la realización de actividades distintas a las que el título ha sido dado. Pues, ¿no? Si a mí se me otorga un título habilitante para manejo de fauna a nivel de concesión y, evidentemente, en mi plan de manejo yo establezco qué especies voy a aprovechar. No es que se me dé el área y ya se supone que ya puedo aprovechar todas las especies que están en el área, no. Tiene que ser justamente para un tipo de especie en concreto, ¿no? Considerando el estado de amenaza, considerando el tema CITES también. Entonces, si a mí, evidentemente, en un marco de una fiscalización se me pues, evidencia que estoy aprovechando otro tipo de especie no autorizada, pues muy potencialmente mi título va a ser caducado. ¿Ok? Y en fin, en definitiva, obviamente, pues los compromisos de inversión, si son incumplidos, obviamente también pues puede suponer la extinción o la caducidad, perdón, del título, ¿no? La caducidad es declarada por la autoridad regional a propuesta de los Sinfor en el marco de un PAU, un procedimiento administrativo único, ¿ok? Este, esto evidentemente va a ser distinto a la extinción, porque la extinción va a ser también la pérdida del título, pero por razones adicionales a la caducidad. Después de todo, la caducidad va a ser un tipo de extinción, y hemos visto esos causales, pero puede presentarse otro tipo de extinción del título, ¿no? Por ejemplo, la misma renuncia, ¿no? El administrado, pues, ha considerado que no le es lucrativo mantener manejando fauna y decide, pues, renunciar al título, ¿no? Y así lo hace. O también, obviamente, la resolución del contrato, es decir, por cláusulas específicas dadas en el contrato, ¿no? Las partes han convenido en ya dejar, obviamente, de continuar este trato hacia el Estado bajo el administrado, y bueno, pues, ¿no? Se resuelve en sí mismo el contrato como tal, ¿no? O la revocación, ¿no? La revocación ocurre, es un tipo de, de acto procedimental por el cual el título habilitante que tiene la condición de acto administrativo, ¿no? Ha sufrido de manera posterior a su emisión del incumplimiento de unos requisitos necesarios, ¿no? Para poder justamente continuar con el título, ¿no? Por ejemplo, ¿qué
¿Qué requisitos debo tener yo como titular? Por ejemplo, el tema de la acreditación financiera, ¿no? Si de manera posterior me declaro insolvente, muy potencialmente, pues, la autoridad, tomando conocimiento del mismo, puede revocar mediante acto administrativo, de manera posterior, justamente la dación de ese título habilitante. ¿Ok? La declaración de nulidad ocurre de manera muy similar a la revocación, solo que esta se da por defectos que ocurrieron antes del otorgamiento del título, ¿no? O cuando dio el otorgamiento del título y se retrotrae hasta el momento de ocurrido el vicio, ¿no? Eh, También, obviamente, teniendo en consideración que es un acto administrativo, pues los vicios que forman parte de la nulidad es la debida motivación, ¿no? La competencia, ¿no? También, obviamente, el respeto a las normas y demás. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si se ha advertido que durante la evaluación de la concesión, por ejemplo, en fauna silvestre, la autoridad forestal no advirtió de que esa zona que estaba otorgándose era de un territorio comunal, ¿no? Y ni siquiera que estaba en vías de otorgamiento, sino que era un territorio comunal tal cual, ¿no? Eh, y en base a ello otorgó el título habilitante, ¿no? Una concesión. Y como hemos dicho, evidentemente, una concesión se otorga en territorio de dominio público, por tal motivo, pues, no está cumpliendo uno de los requisitos, ¿no? Es decir, está incumpliendo las normas, bueno, la Constitución y las normas específicas, en este caso, las normas específicas para acceder a este derecho. Y por tanto, pues, el error, bueno, también horror, ¿no? Ocurrió antes de haber otorgado el título habilitante y por lo tanto, pues, ¿no? En un acto administrativo posterior se declara su nulidad y, bueno, se retrotrae hasta antes de haber ocurrido este vicio, ¿no? Pues sería hasta antes de haber otorgado el título, ¿no? En el proceso de evaluación, quizás, ¿ya? También si se trata de persona jurídica, pues obviamente involucra, pues si se extingue esta, ¿no? Se extingue la misma, ¿no? Se declara en quiebra quizás y demás, entonces obviamente pasa por un periodo, pasa por un proceso concursal y evidentemente una vez finalizado la persona jurídica se extingue, ¿no? O por ejemplo, si el titular deviene en incapacidad sobreviniente, ¿no? Por ejemplo, se le sanciona por un acto paralelo de estar inhabilitado para contratar con el Estado, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues el fallecimiento, salvo se haya hecho sucesión del título habilitante respectivo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con respecto, obviamente, a los planes de manejo, ¿no? Al igual que habíamos visto en en tema forestal, ¿no? Va a existir un tipo o una diferenciación de los planes de manejo según evidentemente el tipo de aprovechamiento, pues en el caso forestal era el nivel de intensidad, bueno, en el caso de fauna también va a depender de ciertas características, ¿ok? Por ejemplo, se va a requerir un plan de manejo forestal general, por así decirlo, ¿no? Si estamos hablando de especies vertebradas, ¿ok? Eh, y evidentemente, pues, para los planes de manejo forestal van a incluir casi todo el tipo de actividades, ¿no? O sea, puede incluir no solamente el aprovechamiento de la especie vertebrada, sino que de manera complementaria puede incluir, pues, temas de ecoturismo, temas de conservación y obviamente, pues, el propio aprovechamiento de la especie y también pues, la flora, ¿ok? Para este tipo de planes de manejo, obviamente están los tres, ¿no? Los tres tipos de título habilitante, o sea, concesión, permiso y autorización. Se entiende que es el instrumento de mayor envergadura, ¿no? Y evidentemente va a contar con un regente, ¿no? Eh, Luego tenemos obviamente un plan de manejo simplificado, ¿ok? Que va a incluir si el manejo se da con especies invertebradas. A nivel complementario, pues va a incluir también temas de ecoturismo, temas de manejo de flora, temas de aprovechamiento, según sea el caso, ¿no? Y evidentemente, pues el título habilitante en este caso particular va a ser solamente concesión y permiso, ¿no? Y obviamente va a requerir un regente, ¿no? Y finalmente, pues en el caso de las demás, ¿no? Como ya hemos visto también en en la sesión pasada, pues al ser de menor intensidad, eh, van a incluir tanto especies vertebradas o invertebradas, pero que van a ser aprovechadas a un menor impacto de especies porque van a ser manejadas a nivel de cautiverio. ¿Ok?
Para este tipo, evidentemente, de actividades, solamente la única actividad principal es el manejo en cautividad, no incluye actividades complementarias, pero podríamos decir que ciertamente, pues sí hay actividades complementarias, sobre todo para los fines que se establecen, ¿no? Por ejemplo, el tema zoológico, ¿no? Sí, el tema es manejo de fauna en cautividad, pero el fin complementario también es el tema de educación y cultura ambiental, ¿no? Más allá que sea el fin principal del tema del zoológico. Bueno, y los títulos habilitantes acá pues son las autorizaciones de centros de cautividad, permisos en el caso de comunidades y evidentemente pues no va a requerir, ¿no? Un regente, pero sí un especialista. Y ojo, en el caso de fauna silvestre, el especialista sí requiere tener una serie de acreditación ante el gobierno regional para tener esta condición de tal. No es que cualquier persona lo firma, no es que yo soy biólogo y lo firmo, no. Debo tener justamente esta acreditación, ¿ya? Este, y bajo esa lógica, pues obviamente incluye los planes de manejo respectivo, ¿no? Ahora, ¿quiénes son las autoridades competentes para la aprobación de estos planes de manejo? Bueno, si son especies no amenazadas y estamos hablando de área de manejo en libertad, es la Autoridad Forestal Regional, ¿no? Ahí, gobierno regional o SER. Si tenemos un estado de vulnerabilidad y están listadas dentro del apéndice CITES, seguirá siendo la autoridad regional, pero evidentemente va a contar con la opinión de SERFOR en consulta de MINAM, según corresponda, ¿ya? Y esto solamente en libertad. En cautividad, por ejemplo, si son especies no amenazadas y no están incluidas en las CITES, directamente la autoridad regional forestal es la que aprueba, ¿ya? Y por su parte, si son evidentemente especies no amenazadas, pero incluidas en las CITES, es la autoridad regional, ¿no? Con excepción de los centros de rescate que son autorizados por CERFO, ¿no? Y cuando se trata de especies amenazadas, directamente CERFO, ¿ya? Ahí no hay mayor magia, básicamente, especies amenazadas, en el nivel de las amenazas, vulnerable, peligro crítico o en peligro, directamente CERFO, ¿ya? Entonces, básicamente, al igual que el nivel de concesiones, tenía justamente un tipo de aprovechamiento según la especie o según el hectareaje. Bueno, el valor de aprovechamiento de fauna silvestre va a ser también justamente teniendo ciertas consideraciones, ¿no? A nivel de concesiones, por ejemplo, se va a realizar anualmente el total, o sea, el valor se realiza por el total del área concesionada, siendo reajustado, evidentemente, de manera anual a partir del quinto año de vigencia de la concesión y según obviamente el porcentaje de variación de la UIT que corresponde a dicho año, al año respectivo, ¿no? Pero en este caso el año anterior. Y evidentemente, pues el monto de derecho de aprovechamiento y el cronograma de pago correspondiente es establecido obviamente en el mismo contrato de concesión. En el caso de los permisos y autorizaciones, bueno, se va a realizar primero según la cantidad extraída, ¿no? Y el monto estimado de cada especie, y obviamente también en casos de extracción de plantel reproductor, el pago se hace efectivo por cada movilización de plantel, ¿no? Recordemos que el tema de plantel reproductor es justamente destinar una especie de fauna para, sobre todo en centros de cautividad, para, a razón de ella, pues mantener y generar obviamente nuevos individuos dentro del centro de cría en cautividad, ¿ya? Entonces, para efectos obviamente, las especies de fauna, eh, puede proceder a través de decomisos también, ¿no? Que forman parte también del plantel reproductor según sea el caso, y el monto se determina justamente en función al valor de la especie y la cantidad extraída, ¿no? Para tales efectos, ¿ya? Entonces, básicamente, los títulos habilitantes, como hemos mencionado, si bien es cierto son tres, ¿no? Concesiones, permisos y autorizaciones, también podemos decir que hay hasta tres tipos de modalidades de aprovechamiento, ¿no? Está la modalidad de aprovechamiento en libertad, ¿no? Concesiones y permisos, ¿no? Y evidentemente en cautividad, que es las autorizaciones, ¿no? Pero en medio también hay aprovechamiento en semicautividad, ¿no? Por ejemplo, el caso de las taricayas, ¿no? Un caso que también se suele ejemplificar para esta forma de manejo, ¿ya? Cabe destacar que en estas áreas de manejo, sobre todo en el tema del área de libertad, va a estar prohibida justamente la introducción de especies exóticas que obviamente pues, pueden afectar obviamente el entorno y las mismas especies que lo habitan, ¿no? Entonces, otra gran diferencia de las concesiones de fauna silvestre, por ejemplo, son aquellas a nivel de su duración, ¿no?
En el caso de las concesiones forestales son de 40 años, ¿no? Mientras que en el caso de las de fauna silvestre son de 25 años que pueden ser renovables, ¿ya? Y esa renovación evidentemente pues se da después de opinión previa de OSINFOR, previas también supervisiones quinquenales y demás, ¿no? Eh, si ustedes ven, por ejemplo, ustedes analizan las últimas sanciones que ha tenido los Infor, van a ver bastante poco el tema de fauna silvestre, porque a lo largo de los años ha habido, pues, a diferencia del sector forestal, un mejor manejo de estas, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de estas se concentran en el tema de centros de cría en cautividad, ¿ya? Y es que no es que haya muchos centros de cría en cautividad en el Perú, los hay más cada vez, es cierto, pero pues no satisface pues el nivel de demanda de muchos sectores, ¿no? Como el mascotismo o el tema justamente de consumo de especies de fauna para fines de alimentación, ¿no? Bien. Entonces, a nivel de superficie, según el área requerida, ¿no? Y el titular obviamente tiene un plazo máximo de un año para la elaboración y presentación del plan de manejo, ¿no? Muy parecido al tema forestal, ¿ya? Y obviamente, pues, al tener esta condición de un título habilitante que tiene un símil a un derecho real, el título se puede transferir, ¿no? Y este incluso, evidentemente, se puede heredar, ¿no? Cabe destacar que la transferencia no es tan sencilla como parece, ¿no? No es que yo tengo un título habilitante y mañana celebro un contrato de compra-venta con un tercero y ya está. Me deshice del título habilitante y ahora quien asume la responsabilidad es el tercero. No, no ocurre así. Y vamos a ver más adelante que evidentemente hay un procedimiento específico que va a intervenir obviamente la misma autoridad y las autoridades forestales, ¿ya? En el caso de la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Esta se va a constituir a favor de la entidad de la autoridad regional y obviamente debe mantenerse durante toda la vigencia de la concesión eh, y evidentemente esto va a estar respaldado para el pago de multas si es que lo hubiese, ¿no? Los tipos de garantía pueden ser carta fianza, póliza también, ¿ok? Depósito a favor del concedente, garantía real de un bien mueble o inmueble, ¿no? Eh, que evidentemente pues acredite, ¿no? La procedencia legal, certificada, ¿no? Y registral de la misma, ¿ok? Entonces, para llegar a nivel justamente de poder acceder a un título habilitante hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Que son también muy parecidos a los del tema forestal, ¿no? Es decir, tener eh, una, este, una solicitud dirigida, ¿no? Al tema de lo que es la autoridad forestal. En el caso, por ejemplo, de si se trata de un permiso en específico en predio privado, pues el documento que acredite el título de propiedad, ¿no? O la posesión legal del área, ¿no? Eh, puede ser, por ejemplo, si es una comunidad, bueno, pues, ¿no? Está el territorio así dado por el Estado hacia la comunidad o en su defecto si es un predio particular, lo mismo, ¿no? La forma de adquisición y registrado en registros públicos, ¿no? Se presenta también el plan de manejo, contar el certificado negativo de antecedentes penales, ¿no? Como lo has mencionado. Y evidentemente, pues, se permite el comercio de carne y se permite la caza deportiva. Esto es para el tema de manejo de fauna silvestre en predios privados, ¿no? Entiéndase que son justamente los famosos permisos, ¿no? Así como vimos en el tema forestal, que en el caso de los permisos, se presentaba un DEMA y automáticamente se aprobaba, ¿no? Acá en este caso, como ustedes ven, no ocurre, ocurre lo mismo, ¿no? No es como en el caso de las concesiones que se otorga primero, se hace primero, bueno, según sea el caso, ¿no? Se hace la evaluación, y finalmente, si corresponde, cumple con las bases, ¿no? Bueno, se otorga el título habilitante mediante acto resolutivo, una resolución, y posterior a ello, 10 días después, pues se firma el contrato, ¿no? Y al año siguiente, tengo un año para presentar mi plan de manejo, ¿no? En el caso de predios, privados o de comunidades se da a través de permiso y se presenta todo en un solo acto. ¿Ya? Bien. ¿Qué contienen los planes de manejo? Bueno, los planes de manejo básicamente, al ser documentos de gestión, ¿no? Va a contener justamente, propiamente la información del solicitante, ¿no? Los objetivos y las metas, por las cuales voy a hacer el manejo de la fauna, la ubicación en coordenadas UTM,
¿ya? El plano también de ubicación y su memoria descriptiva y también el área otorgada, o otorgar, bueno, sí, el área otorgada para el caso de concesiones, el periodo de vigencia del plan, el cronograma también, ¿no? La información técnica y científica actualizada de las especies que voy a manejar, ¿ya? El sistema de identificación de especímenes extraídos también, las medidas de responsabilidad social en el área de manejo, incluye obviamente también temas relacionados con, aquí entra el tema obviamente de qué sucede si advierto una comunidad, entre otros, un pueblo no contactado, entre otros, ¿no? Ahí justamente ese apartado que sirve para eso. ¿Ya? Este, incluye también cosecha anual estimada de las especies que se van a manejar, ¿ok? El manejo del hábitat y el monitoreo de las poblaciones para mantener justamente una condición y un conocimiento real del nivel de los individuos que hay en la zona. Los métodos que también, cómo voy a aprovechar la fauna, cómo lo voy a hacer mediante captura, mediante caza. Si es caza, adicionalmente, obviamente, a lo establecido en el plan de manejo, debo acreditar pues la tenencia legal de las armas y demás, y las autorizaciones respectivas de Sucamex, si así fuese el caso, ¿ya? Incluye también, obviamente, consignar los depósitos o centros de acopio, las condiciones también de transporte, ¿no? El manejo que puede haber a nivel reproductivo y a nivel, obviamente, sanitario y bioseguridad. Y, obviamente, el plan de educación ambiental, conservación, investigación, traslocación, si así lo corresponde. ¿Ok? Y, obviamente, también, pues, con estrategias de control de vigilancia, mi presupuesto con el que voy a ejecutar todo esto y algunas medidas de prevención y mitigación en materia de impacto ambiental para obviamente reducir mi alteración al entorno en la zona, ¿no? Ya cuando estamos hablando propiamente de lo que es ya el manejo en sí mismo, ¿no? Incluye obviamente el tema de los libros de operaciones, ¿no? El libro de operaciones, como su nombre lo indica, va a registrar los eventos importantes para el manejo, ¿no? Incluye las muertes, los nacimientos, las entradas y las salidas de especies dentro del área intervenida, ¿no? Ustedes están viendo ahí justamente los formatos que deben ser llenados, ¿no? Por el especialista o regente según sea el caso, o titular del área si así corresponda, este, a efectos evidentemente de que va a ser requerido por la autoridad respectiva, ¿no? Esto ustedes ven en pie de página, obviamente, de los lineamientos específicos, donde se establece justamente los criterios a ser llenados, ¿no? Por ejemplo, para el tema de ingreso de especies, bueno, se debe consignar el número correlativo de cada especie. También hay una codificación específica que también se ha aprobado en lineamientos, ¿ya? Se establece obviamente la fecha de ingresos de los individuos, ¿no? Se consigna el tipo de especie, la identificación de la misma, ¿no? Eh, También involucra justamente el nombre científico de la especie, ¿no? Y en el caso de aquellos entregados por la autoridad forestal regional, el nombre científico detallado en el acta de custodia va a ser el que se tome en consideración, ¿no? También se considera el nombre común, ¿no? Cómo se nombra en la zona. También obviamente se hace un sexado, ¿no? Si es especie de macho o hembra. Se consigna también obviamente la edad estimada, ¿ok? Si es un espécimen adulto, juvenil, si está en fase embrionaria, en fase de pupa, según sea el caso, ¿no? Se consigna también, obviamente, la cantidad, para el caso, obviamente, si se maneja lotes, ¿no? Pues, sobre todo para el tema de invertebrados, y evidentemente se consigna información adicional, como por ejemplo, si las especies difieren, ¿no? O hacen una identificación respecto al nombre común, ¿no? Por ejemplo, en la zona no se denomina así a una especie, ¿no? No sé, al capibara, por ejemplo, ¿no? El capibara es una especie que tiene un montón de denominaciones según la región. Entonces, bueno, se hace justamente a nivel de observaciones esas condiciones adicionales para su adecuada identificación directa. ¿Ok? Eh, y cuando se trata, por ejemplo, de cosecha, bueno, es muy parecido, ¿no? El número correlativo, ¿no? La codificación, se consigna la fecha de la cosecha, ¿no? El tipo de identificación de especies, ¿no? Se consigna el nombre científico de la especie, el nombre común, ¿no? Se sexa la especie y, bueno, se le asigna la edad estimada, si es un adulto, juvenil o en estado fase larvaria, embrionaria, según sea el caso, ¿no? Lo mismo ocurre para el tema de nacimientos, ¿no? Se establece obviamente la fecha de, por ejemplo, si son aves o reptiles o otro tipo de especies que pues, justamente son ovíparos, bueno, pues, la postura de huevo, ¿no?
o la fecha de nacimiento propiamente para aquellos placentarios, pues, ¿no? Se consigna obviamente el código de identificación de la madre, de ser el caso, ¿no? Y de no ser posible, evidentemente se consigna un código de nido, se consigna el nombre científico de la especie, el nombre común, ¿no? Se consigna también la cantidad de huevos por nido, la cantidad del número de especies nacidos vivos también, ¿no? Recuerden que también esto es importante por el nivel de mortandad. La autoridad fiscalizadora va a hacer el contraste sí o sí. Recuerden que la finalidad de establecer todo este tipo de acciones es que obviamente no haya una especie de manejo encubierto, ¿no? O un comercio encubierto. Entonces, evidentemente, entradas, salidas, nacimientos y muertes deben ser registrados de esta manera, ¿ya? Y lo mismo, evidentemente, a nivel de estadio, ¿no? El número correlativo, o sea, cuando se mantienen las especies, ¿no? El número correlativo, el nombre común, el nombre científico, básicamente todo lo anterior, ¿ok? Aquí también, obviamente, aquí están las salidas, ¿no? Si se va, ya ha sido aprovechado, bueno, y se va a comercializar, bueno, el libro de operaciones también registra las salidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparte de lo antes mencionado, ¿no? Se establece, por ejemplo, alguna unidad de medida de lo que lo que está saliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, al nivel de producto de aprovechamiento, ¿no? Puede ser directamente, pues, carne, ¿no? Pieles, pupas, larvas, ¿no? Ejemplares vivos también, ¿no? Trofeos para el caso de los cuentos de caza, según sea el caso. Y en esta lógica justamente se establece su unidad de medida, ¿no? Puede ser litros, unidades, docenas, kilogramos, ¿no? La cantidad de especie también se hace en la misma unidad de medida, en docenas, en kilos, según sea el caso, ¿no? Se consigna también, obviamente, la guía de transporte de fauna, ¿no? Porque obviamente va a salir, ¿no? Va a tener que identificarse la trazabilidad del... Y en base a ello, justamente, se va a consignar también el destino, hacia dónde va a ir, ¿ya? Eh, por ejemplo, a ver, un segundo, disculpen. Ya. Entonces, ¿se puede incluir información adicional? También se puede incluir información adicional, ¿no? Como por ejemplo, el porcentaje de liberación, ¿no? O el caso de cuota de caza, pues, se puede consignar la licencia del cazador, ¿no? Y obviamente los saldos también, o sea, lo que queda finalmente, ¿no? También se hace justamente la misma información, ¿no? A nivel de entradas y salidas, ¿ya? Todo el tema de la regulación que ustedes están viendo, ¿no? Y sobre todo ahorita que vamos a ver manejo en cautividad, está acá. Acá está detallado. Supongo que pueden ver acá mi cursor, ¿ya? El tema del libro de operaciones es lo que hemos visto antes, ¿no? También obviamente incluye, para el caso de concesiones y el caso de crías de cautividad, sobre todo estos últimos, ¿no? Se establece justamente el tema de la elaboración de las demas y los planes de manejo para el tema de zoológico, ¿ya? Generalmente, ¿cómo ocurre en el caso de un centro de cría en cautividad? ¿Ya? Eh, En este caso particular ocurren dos fases, ¿ya? Es una fase a nivel de proyecto y una fase ya a nivel justamente de la ejecución del proyecto, ¿ya? En primer término, el título habilitante se otorga, ¿ya? En un solo acto, como hemos visto, pero a la vez, en ese momento, en el caso de centros de cría en cautividad, eh, lo que hace el título habilitante es justamente autorizar el proyecto, pero el proyecto aún no se ejecuta. ¿Ya? Se contiene el plan de manejo, sí, pero el plan no está ejecutado y tampoco el proyecto en sí mismo. Lo que yo presento es una idea de proyecto donde yo obviamente voy a acreditar ahí, ¿no? La procedencia legal, perdón, del territorio, del lugar donde yo voy a erigir la infraestructura, ¿ok? Puede ser propiedad, mi propiedad o propiedad de tercero, pero que acredite la posición legal. Si es de tercero, evidentemente, pues según sea el caso, una compraventa, un alquiler, una cesión en uso, según sea el caso. ¿Ya? Incluye adicionalmente pues la solicitud de declaración jurada, el plan de manejo y el certificado negativo de antecedentes penales. Si la autoridad forestal me aprueba mi proyecto, tengo el título habilitante. Y a partir de este momento, tengo 24 meses, ¿no? Para poder justamente realizar, ¿no? El proyecto y solicitar la autorización de funcionamiento,
de mi proyecto, o sea, de mi infraestructura. ¿Ok? Entonces, en estos 24 meses, después de habérseme otorgado el título habilitante, yo debo construir justamente la infraestructura, la instalación, pues obviamente, ¿no? Va a incluir obviamente una inspección de la Autoridad Regional Forestal, ¿ya? Si en el caso de que yo durante esos 24 meses no he logrado contar con la autorización de funcionamiento, pues directamente el proyecto queda sin efecto. La autorización queda sin efecto. ¿Ok? Así dispone justamente la norma, ustedes están viendo ahí abajo, ¿ya? De esta manera ocurre. ¿Ok? Digamos que sí ha sido exitoso, entonces para poder acceder a una autorización de funcionamiento, pues se da una solicitud con carácter de declaración jurada y de que ya ejecute el proyecto, evidentemente, ¿no? Y el pago del derecho por inspección ocular, ¿no? Para que la autoridad vaya y acredite que en efecto ya se culminó la instalación del proyecto, ¿no? Este, es importante considerar que esta autorización de funcionamiento no es la misma de la autorización municipal y ni es equivalente, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que significa evidentemente que sin perjuicio de que se me otorgue esta autorización de funcionamiento, yo igual debo tramitar, si por ejemplo soy un zoológico, debo tramitar mi licencia de funcionamiento ante la autoridad municipal respectiva, ¿ya? Porque obviamente aquí el marco normativo es simplemente para poder iniciar las actividades de fauna silvestre. Los temas comerciales, ¿no? Con el tema del zoológico, eso ya incluye con el tema municipal respectivo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué sucede, evidentemente, si yo en el devenir de mi actividad me he dado cuenta de que, bueno, necesito ampliarlo, mi infraestructura, o necesito, no sé, pues, establecer más métodos o menos métodos de manejo, según sea el caso, bueno, para ese efecto, sobre todo cuando se trata de modificación de instalaciones, ¿no? O incorporación y exclusión de especies o el cambio de modalidad de manejo, pues todo lo que voy a solicitar es una modificación del plan de manejo, ¿no? Y el plan de manejo, evidentemente, pues incluye una declaración jurada, ¿no? Y el plan de manejo modificado, ¿ok? Pero ¿qué sucede si se venció mi contrato con el tercero, ¿no? Porque yo estaba alquilando el lugar. Bueno, puedo solicitar un cambio de ubicación, ¿no? Acá es un poco tedioso lo que plantea la legislación de fauna silvestre, pero bueno, es lo que está desarrollado así, ¿no? Para lograr obtener un permiso de cambio de ubicación, yo primero tengo que renunciar al título habilitante existente. ¿Por qué? Porque, bueno, según la lógica de la autoridad, bueno, mi título habilitante se ha otorgado en un periodo privado determinado, ¿no? Y ahora estoy cambiando ese periodo privado. Entonces, debo renunciar a mi título habilitante y presentar una nueva solicitud de autorización de proyecto, ¿no? ¿Qué significa esto? Evidentemente que voy a tener que hacer los mismos trámites de un inicio, ¿no? Evidentemente ya estoy avanzado, yo tengo los especímenes y demás, ¿no? Pero con eso, evidentemente, tengo que presentar mi declaración de carácter de declaración jurada, mi plan de manejo, mi certificado negativo de antecedentes penales y la copia de título de propiedad o documento que acredite la procedencia legal del área. ¿Ya? Cabe destacar que también obviamente incluye dentro del devenir el plantel reproductor, ¿no? Va a depender de su procedencia y obviamente, como hemos dicho, aplica a centros de cría en cautividad con excepción del centro de rescate, pues se entiende, ¿no? Es una zona, un lugar cuasi temporal para que la especie se recupere. Entonces solamente incluye para plantel reproductor, criaderos, zoológicos y centros de conservación. Ahora bien, ahora bien, para el tema de títulos habilitantes en centros de cría en cautividad, pues como ustedes están viendo, van a haber diferencias, ¿no? Según obviamente el tipo de especies y la finalidad. ¿Ya? A ver, un segundo. Ya. Entonces, el zoocriadero, su finalidad evidentemente es el mantenimiento y reproducción con fines comerciales de producción de bienes y servicios, ¿no? Acá básicamente el zoocriadero está destinado para efectos obviamente de algún tipo de aprovechamiento de fauna, pieles, carnes, según sea el caso, huevos también, ¿no? Entonces, las especies que se manejan pueden ser las amenazadas, ¿no?
pero está pendiente de reglamentar, y las no amenazadas y CITES. ¿Ya? ¿Quién autoriza? Bueno, como hemos visto, pues, si no es amenazado y no es CITES, la autoridad forestal. Si es no amenazado, pero CITES, la autoridad forestal, bueno, regional se entiende, pero con opinión previa de, ya sabemos, SARF. ¿Ya? Si son amenazadas, directamente, pues, va a ser SERF, ¿no? Y evidentemente esto es la autoridad que autoriza el tema de el proyecto y otorga la autorización. ¿Ok? ¿Qué plan de manejo se requiere para el tema de su criadero? Bueno, se requiere en todos los casos declaraciones de manejo de fauna silvestre. ¿Ok? ¿Pueden haber derechos sobre el plantel reproductor? Sí, a nivel de custodia se puede usufructuar y obviamente pues sirve para tales fines. ¿Ya? Ese es el criadero. El zoológico, por su parte, evidentemente, pues tiene fines culturales, de educación y conservación. Se entiende, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles justamente las especies que maneja? Bueno, los zoológicos, ¿no? Ya de por sí vamos adelantando que hay de varios tipos de zoológicos, ¿ya? Por lo tanto, según la tipología, ¿no? Y evidentemente, según esto, obviamente puede incluir, ¿no? Especies amenazadas, no amenazadas y CITES, ¿ya? Y bajo esa lógica, ¿quién autoriza? Bueno, si solamente son no amenazadas y no CITES, ya sabemos la autoridad forestal. Si son no amenazadas y CITES, la autoridad forestal como opinión de SERFOR. Y si son amenazadas, directamente SERF. Ahora, acá sí viene la diferencia, ¿ya? ¿Qué tipo de planes de manejo se requieren en zoológico? Bueno, los zoológicos tienen tres tipos, o tienen una tipología que son tres o tipos de zoológicos para conocerlos, ¿no? Eh, Los tipos C y B son evidentemente aquellos zoológicos que manejan menor complejidad y obviamente menor tipo justamente de actividades en manejo de fauna. Por lo tanto, se requiere un DEMA, ¿ya? Por su parte, los de tipo A, que son de mayor complejidad, ¿no? Pues también las especies que alojan y el nivel de actividades, solamente o va a requerir en este caso un plan de manejo forestal, o sea, un plan general. ¿Ya? Esta es una reciente modificación, por cierto. ¿Ya? Antes todo era DEMA, pero ahora dado el caso justamente del tipo A y su complejidad, pues, y concretamente esto me atrevería a decir que de manera muy, muy particular es para el Parque de las Leyendas, ¿ya? No conozco otro zoológico, creo que sí hay uno en Huachipa, si mal no recuerdo, que tiene más o menos ese nivel de complejidad. Bien, este, los derechos de plantel reproductor, obviamente a nivel de custodia puede ser usufructuado, ¿ya? Centros de conservación. Bueno, los centros de conservación, los fines ya hemos dicho, pues, ¿no? Es para justamente la protección, conservación, reintroducción y repoblamiento, si así corresponde, de las especies que ahí lo alojan. ¿Qué especies se alojan? Obviamente amenazados y CITES, ¿no? Como el centro de conservación se entiende, ¿no? Que son especies que no están dadas para aprovechamiento, ¿no? Y generalmente, como ustedes están viendo, están específicamente dadas para especies amenazadas, la autoridad forestal no interviene. La autoridad forestal regional no interviene. Y solamente se centran en las amenazadas, entonces obviamente va a ser CERF, ¿ya? En esa lógica, pues, en este caso específico sí incluye solamente DEMAS, ¿ya? Y obviamente el derecho de plantar reproductor va a ser a nivel de custodia, nada más, ¿ya? En el centro de rescate, ¿no? Como es un lugar temporal, por así decirlo, ¿no? Pues va a incluir todo tipo de especies, ¿no? Amenazadas, no amenazadas, citas, ¿no? Puede incluir en el centro de rescate, como es una autorización directa para que se incluya, ¿no? Ya sea en incautaciones y demás, bueno, aquí va a ser principalmente la autoridad regional forestal, ¿ya? Porque evidentemente, pues estás en una acción de control y forestal y de fauna silvestre y obviamente en carretera, en un puesto de control, detectas una especie, no lo sé, de citácido altamente amenazado, ¿no? Entonces la autoridad forestal no va a decir no lo intervengo porque no tengo esas atribuciones, ¿no? Obviamente sí lo va a intervenir si tiene esas atribuciones porque se da in situ y directamente lo destina, si así corresponde, a un centro de rescate, ¿ya? El nivel obviamente de manejo va a ser DEMA y va a ser justamente a nivel de custodia, pero no cuenta con un plantel reproductor, no va a poder reproducir esas especies
porque la finalidad, evidentemente, del centro de rescate es un centro temporal nada más, ¿no? O sea, es una permanencia temporal de la especie. Se estima que debe ser así, ¿no? No siempre ocurre, pero se estima que debe ser así. Ahora bien, todos los lineamientos que les he planteado antes, ¿no? Los podemos concentrar en estas dos tablas que vamos a explicar. Y vamos a explicar bastante rápido para que también alcance justamente ver lo que todavía queda por ver. Ya, a ver, este, lo que ustedes están viendo básicamente es el contenido que debe tener los planes de manejo de los centros de cría en cautividad. ¿Ok? Entonces, el primer término incluye justamente las autorizaciones de plantel reproductor. Esto en realidad podemos básicamente avanzarlo, pero igual lo vamos a comentar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, para autorizaciones de captura de especies, de especímenes de medio natural, ¿no? En la mayoría de casos va a ser no amenazadas la autoridad regional y amenazadas SERFO, así de sencillo, ¿ya? Para entrega en custodia temporal, ¿no? Las no amenazadas va a ser obviamente la autoridad regional y las amenazadas SERF, ¿ya? Para adquisición directa, es decir, yo adquiero de un tercero, ¿ya? Va, según sea el caso, puede ser ese tercero venir de otro centro de cría en cautividad, ¿no? Y solamente ahí, pues no hay ningún permiso, pues no, se entiende que como yo tengo este derecho de custodio, de plantel reproductor, según sea el caso, bueno, ahí lo único que incluye es el registro en el libro de operaciones, ¿no? Porque es un tema de comercio entre terceros, entre particulares, ¿no? Si se da en función del calendario regional, bueno, primero que, bueno, calendario de caza, entiendas, ¿no? Calendario de captura. Entiéndase aquí previamente que quien lo hace debe tener la autorización respectiva, pues, ¿no? Y esto simplemente se registra en el libro de operaciones para no amenazadas, ¿no? Para amenazadas no aplica porque ya hemos dicho justamente lo que hemos hablado del nivel de amenaza. ¿Ya? Y para las áreas de manejo, pues incluye solamente el registro en el libro de operaciones, ¿no? Para las no amenazadas. Y en el caso de las amenazadas, solamente en el tema del centro de conservación. ¿Ya? Las especies de reproducción a partir justamente de los ejemplares otorgados en el plantel reproductor, obviamente todas estas se van a registrar en el libro de operaciones, ¿no? Y las transferencias del plantel reproductor a otros centros de cría van a contar sí con autorización y una vez más la lógica, amenazadas, SERFOR, no amenazadas, Autoridad Regional Forestal, ¿ya? No aplica el intercambio para la mayoría de los centros de cría en cautividad, con excepción de los zoológicos. Intercambio es distinto de la adquisición directa. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente es intercambio de especímenes. No solamente va a aplicar el zoológico y obviamente esto se registra en el libro de operaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente que ustedes tienen el procedimiento para el otorgamiento de autorización de un proyecto en centros de cría en cautividad, sigue el mismo estándar de lo que es un procedimiento administrativo, ¿no? Con los requisitos TUPA, se ingresa, ¿no? Evalúan, hay observaciones de admisibilidad si corresponde, ¿no? Y puede haber observaciones de fondo y según sea el caso se supera, evidentemente pues se otorga el título habilitante. Y lo mismo ocurre para el tema justamente del funcionamiento, ¿ya? Y como aquí ustedes ven, obviamente no incluye esta autorización de funcionamiento a la licencia de funcionamiento municipal. Bueno, el plan reproductor ya lo hemos visto, esto también ya lo hemos visto, vamos a ir avanzando para que quede tiempo. Bueno, la custodia temporal, ¿no? Es algo que también ustedes bastante consultan, ¿no? A ver, este, ¿qué ocurre si yo tengo una especie de fauna silvestre y lo tengo como mascota? ¿No? Esa es quizás una preocupación que pueden tener, ¿no? A ver, primero, evidentemente, las especies de fauna silvestre provenientes de decomisos o intervenciones, ¿no? Se entiende que según sea el caso pueden ser entregados, ¿ya? En custodia temporal por la autoridad forestal a centros de cría autorizados. Esa es la lógica. Ahí viene un orden de prelación. Primero yo, como autoridad forestal, advierto si es necesario destinarlo a un centro de cría autorizado. ¿Ya? En caso se entregue a un centro de cría,
si de otra región, evidentemente se va a realizar previa coordinación, ¿no? Es decir, no hay centros de cría, no lo sé, en La Libertad, pero sí en Lambayeque. Bueno, coordino con la otra autoridad forestal para que esto se dé. Ok, se emite un informe respectivo, ¿no? Y de tratarse de especies amenazadas, ¿no? La entrega en calidad de custodia temporal se realiza evidentemente con coordinación del CERFO, ¿ok? Ahora bien, también es importante considerar que por un orden de prelación, si no hay ningún tipo de infraestructura, pues ahí sí, y dado el caso, la especie tiene que estar en buenas condiciones, la persona que lo ha poseído, ¿no? Sin perjuicio obviamente de la multa que podría darse, podría justamente ser catalogado como un custodio para que permanezca la especie ahí, ¿no? Eh, ya les he dicho, creo que ustedes, ¿no? Un tema bastante trágico, muchas especies evidentemente son, sobre todo citácidos, loritos, ¿no? Para que nos entendamos, son capturados, bueno, son decomisados, ¿no? Son destinados obviamente a zoológicos, ¿no? Sobre todo zoológicos, ¿no? Que es lo que más hay, y bueno, lastimosamente pues perecen porque no se adaptan a sus otros ejemplares ya debido a que están muy acostumbrados a los seres humanos y finalmente pues son sacrificados, pues, ¿no? Entonces justamente es eso, ¿ya? Bueno, aquí está el tema de notificación y muertes. Básicamente es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Se notifica la muerte de vertebrados y en el caso de los invertebrados, ¿no? Está relacionado justamente con aquellos que han alcanzado solamente la fase de pupa o post-eclosión, por ejemplo, los coleópteros, o post-eclosión del huevo, o post-nacimiento propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, los escorpiones, ¿ya? O algún tipo de escorpionido, espero haberlo dicho bien. Ya, las muertes ocasionadas por enfermedad son reportadas a SENASA también y durante las 24 horas y a la autoridad regional o a CERF, ¿ya? Este, las muertes que se generan con frecuencia o un alto porcentaje, pues los informes obviamente puede destinar que presente un informe pormenorizado por qué está sucediendo, ¿no? Y evidentemente, pues en el caso de invertebrados, como hemos dicho, no necesariamente incluye ese tipo de reportes dado el nivel alto de mortalidad. Ya, ahora, eso es lo que quería decirles, ¿no? El tema de las demas. Ya, esos lineamientos que hemos visto justamente acá están detallados, ¿ya? Para ir avanzando simplemente incluye como todo plan de manejo, su información general. Van a haber distinciones según el nivel de infraestructura. Por ejemplo, pues en el caso de los zoológicos, ¿no? Se entiende que los objetivos y las metas, debido a esta infraestructura y finalidad, van a ser distintas que el zoocриadero. Entonces, los objetivos y metas van a ser diferenciados, ¿no? En un zoocриadero se consideran obviamente los plazos, los objetos de conservación, pero también de aprovechamiento, pues. En cambio, en el caso de un criadero, se establece justamente el tema con objeto, obviamente, de lo que corresponde los objetivos de educación ambiental, difusión cultural, entre otros, ¿no? Mientras que los de conservación, ya hemos dicho, pues obviamente se establece para, obviamente, fines de protección y de rescate, ya, por la misma lógica, ¿no? La información técnica incluye, evidentemente, las especies que se van a manejar, ¿no? Y aquí es donde se da mayor diferencia. Las instalaciones, ¿no? Bueno, las instalaciones, sobre todo, con mayor fuerza, van a tener la diferencia en los zoológicos. Debido, evidentemente, que en los zoológicos va a haber una mayor variedad de especies y en función a ello van a haber una mayor variedad de cuidados, ¿ya? Entonces, principalmente en los zoológicos van a haber mayor infraestructura que en otro tipo de centros de cría en cautividad. Le siguen, obviamente, los criaderos, ¿no? Pero generalmente los zoológicos manejan mayor variedad de especies, ¿ok? Entonces, según evidentemente el tipo de especie, se tiene que establecer el tipo de recinto, ¿ok? Y obviamente la descripción de los materiales, ¿no? ¿Cómo va a ser construido? El nivel de temperatura, humedad, ¿ok? Las dimensiones, sobre todo, las dimensiones son importantísimas para el tema del bienestar animal. Por ejemplo, ayer pude ver una interesante noticia, ¿no? Creo que era en Filadelfia, si mal no recuerdo, donde un zoológico allá en Filadelfia ha establecido una nueva metodología para mantener grandes felinos, ¿no? Incluye, en este caso, la conectividad con varios espacios, con varios recintos, ¿no? Porque si conocemos un poco el comportamiento de los grandes felinos, ¿no?
son individuos, son una especie de animales que están completamente, constantemente transitando su territorio, ¿no? Lo que ellos consideran como su territorio. Entonces, mantenerlos en un solo recinto que les genera estrés, ¿no? Obviamente afecta con su modo de vivencia y demás, ¿no? Entonces, lo que han hecho en Filadelfia básicamente es plantear varios recintos y conectarlos por puentes, obviamente cerrados, ¿no? Puentes aéreos. Y es interesante porque se podía ver ahí, pues, ¿no? En los caminos centrales del zoológico, arriba un puente aéreo pasando un tigre, ¿no? Obviamente, pues el tigre se dirigía de acuerdo a tiene sus horas de desplazamiento y demás, de un recinto a otro, ¿no? Entonces, ese tipo, evidentemente, de estrategia puede ser permitido según el nivel de comportamiento de la especie, ¿ya? Y obviamente va a requerir más recintos, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de descripciones se hacen en la DEMA, ¿ya? Este, y también, evidentemente, según el tipo de zoológicos, ¿no? El de mayor complejidad, pues sí o sí hay que incluir almacenes, hospitales, farmacias, lugares de cuarentena y zonas de necropsia, ¿ya? Y los de menor complejidad, pues, por ejemplo, no incluyen necropsia, ¿no? El tipo B. ¿Ya? Pueden incluir también aspectos adicionales, como por ejemplo laboratorios, ¿no? Otras áreas, entre otros, ¿ok? Bajo esa lógica, es importante tener en consideración que también, evidentemente, el centro de conservación también va a incluir, evidentemente, sus descripciones específicas, ¿no? Es decir, sus materiales, ¿no? Las cantidades de recintos, ¿no? Entre otros, ¿ya? Y evidentemente, pues áreas complementarias. ¿Ok? A ver, un segundo, porque no avanza esto. Ya. Ahora, este, hay actividades de manejo que también deben incluirse en las demás, ¿no? Según sea, evidentemente, el tipo de centro de cautividad, ¿no? En particulares específicos, ¿no? Eh, incluye solamente, pues, el tema de manejo alimentario, manejo preventivo sanitario, mientras que en el zoocredero, pues, incluye también el tema reproductivo, ¿no? Entre otros. Eh, Las actividades complementarias se concentran en los centros de conservación, como ustedes están viendo, y los programas, evidentemente, pues van a ser diferenciados según el tipo de infraestructura, pues, ¿no? Puede ser de investigación, translocación, conservación, ¿no? Y los protocolos de emergencia, no sé si les comenté a ustedes, pero pues evidentemente se activan cuando ocurre un siniestro, ¿no? Por ejemplo, en el zoológico que hubo, o en realidad los zoológicos que hubo del norte del país, ¿no? Cuando se dio el fenómeno del niño costero, hace unos años atrás, pues hubo fuga de especímenes, ¿no? Concretamente, si mal no recuerdo, eran de reptiles, ¿no? De lagartos, concretamente, ¿no? O de caimanes, ¿no? Creo que eran de caimanes. Entonces, evidentemente se activó el protocolo de emergencia, ¿no? Porque eran fugas. O sea, estaban alrededor de esos zoológicos, habían campos de cultivo, ¿no? Entonces estaban ahí. Obviamente se activaron esos protocolos de emergencia que están incluidos dentro de la DEMA. ¿Ok? Y básicamente, pues, establecen justamente las actividades que se deben desarrollar, ¿no? Mensuales y menores, ¿no? Así como el presupuesto, incluye un cronograma obligatorio para 3 años, ¿no? Y ampliación de instalaciones posteriores si así hace el caso, ¿no? Y a nivel de registro, evidentemente, todas las muertes y demás, ¿ya? El tema del libro de operaciones también va a incluir justamente todo esto que hemos mencionado, ¿no? En realidad es muy parecido al otro. Vamos a ir avanzando. Queda solo 10 minutos. Ya. A ver, el tema de la casa. Ya, el tema de la casa básicamente incluye dos aspectos bastante importantes, ¿ya? La casa deportiva tiene una autorización y una licencia, ¿ya? Las licencias particularmente son justamente a nivel nacional. Es decir, yo tengo la categoría de cazador, ¿no? Porque tengo una licencia que rige para todo el Perú. Pero para poder cazar una especie en específico, debo cumplir con dos cosas. Bueno, con tres cosas hasta más, ¿ya? Primero, contar con las autorizaciones de SUCAMEC, obviamente, ¿no? Segundo, evidentemente, respetar el calendario de caza, ¿ya? Y tercero, contar con la autorización de la casa según ese calendario, ¿ya? Entonces, básicamente, eso se reduce a esto, ¿ya? Puede haber justamente una casa con fines comerciales o de captura, o con fines deportivos y también obviamente incluye la cetrería, ¿ya? Entonces, para fines de captura,
obviamente, pues va a incluir, obviamente, según el calendario regional, como hemos mencionado, requiere el consentimiento si se da en una comunidad, ¿no? No incluye, evidentemente, especies amenazadas ni aquellas que están establecidas en el apéndice CITES, ¿no? Y, evidentemente, pues para la práctica se requiere justamente como hemos mencionado, la licencia respectiva, ¿ya? Este, la casa deportiva sigue la misma lógica, ¿ok? Y se clasifica justamente en dos tipos de caza. Un grupo menor incluye aves terrestres, aves acuáticas, mamíferos menores, ¿no? Y la mayor, evidentemente, de mamíferos mayores, ¿no? Este, cimarrones o asilvestrados también, evidentemente, entiéndase en este caso especies asilvestradas, para que nos entendamos. Y también, obviamente, un grupo 3 que incluye, según sea el caso, un régimen especial de especies en estado de vulnerabilidad y citas, ¿ok? Bien, y la cetrería, como obviamente su nombre lo indica, pues está restringido, ¿no? Se permite una vez al año eh, y obviamente es en relación justamente a la caza deportiva en la modalidad de cetrería, ¿no? O sea, las aves y todo eso, ¿ya? A ver, segundo. Entonces, les quería mostrar esto de acá, ¿ya? La forma de acceder, ¿ya? A los tres tipos, comercial, captura, comercial, fines de captura y deportiva y cetrería, pues el otorgamiento de la licencia, ¿ya? El otorgamiento de la licencia y la autorización en todos los da la autoridad forestal regional. Pero como hemos dicho, ¿no? En el caso de la licencia, tiene un alcance nacional, ¿ok? Su vigencia, evidentemente, va a ser indeterminada. Si bien es cierto, ustedes pueden revisar la legislación, dice ahí cada 5 años, ¿ya? Lo cierto es que en el marco de la 272, ¿ya? El decreto legislativo 272, se estableció que mientras un título o un permiso no tuviese una habilitación por norma con rango de ley para establecer un periodo de renovación, se entendería que esta sería de manera indeterminada. Y en este caso, como la casa estaba, la licencia para casa estaba regulado en el reglamento, es decir, una norma infralegal, pues tiene de manera, como efecto legal, de manera automática, que sea indeterminado. ¿Ya? Entonces, para poder acceder a la licencia, ¿no? Se debe presentar una solicitud, ¿no? Una aprobación de una evaluación técnica y un certificado de antecedentes penales, ¿ya? Este, para la autorización, evidentemente, pues, una vez más, tengo que ver si corresponde el calendario de casa, ¿no? El pago por el derecho respectivo, ¿no? Y evidentemente, pues, puedo realizarlo o en predios privados o en concesiones, ¿no? El alcance aquí es regional, pues, obviamente, se tiene que respetar el calendario regional de casa, ¿ok? Y esto se da según la temporada, porque incluso el mismo calendario, en concreto, no va a ser todo el año, ¿ok? Para el tema de casa deportiva, ocurre exactamente lo mismo, ¿ok? Y también el tema de cetrería, ¿ok? Bien. Un tema bastante importante es el tema del calendario de casa regional, ¿no? A ver, el tema del calendario de casa regional o calendario regional incluye justamente el tema de la elaboración de un cronograma, ¿no? Una revisión de información, aquí puede incluir expertos, profesionales, investigadores, entre otros, ¿no? Y tiene una opinión previa también por parte del CERFO y finalmente se aprueba, ¿no? Esto es lo que yo menciono acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que ven el calendario de casa de la ATF Lima del año pasado, ¿no? Está por aprobarse, evidentemente, los nuevos. Entonces, se entiende, evidentemente, el periodo de la temporada de caza, ¿ok? Por ejemplo, aquí para el tema de la perdiz, ¿no? Se establece un periodo de caza entre el 1 de septiembre al 15 de enero, ¿ya? Entonces, en base a ello, justamente se establece el nivel de caza, la cuota máxima, el pago por derecho, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Y el nivel de grupo también de caza, ¿no? Incluye a menores, mayores, mamíferos mayores, entre otros, ¿ya? Esto ya lo hemos hablado de los custodia. eh, bueno, un tema también bastante importante es el tema justamente de quienes realizan también estas actividades de caza y demás, ¿ya? Es importante tener en consideración que no solamente incluye la propia acción de caza, sino también incluye el desplazamiento, el transporte y demás, ¿ya? Y para eso la legislación reserva que quien realiza este tipo de actividades, ¿no? Va a necesariamente tener justamente en su haber, ¿no? Temas relacionados con la provisión, con el alimento y sobre todo con la seguridad y las licencias para portar las armas, según sea el caso.
Bueno, el tema de los recursos genéticos también se entiende que el acceso a los recursos genéticos lo da CERFOR, ¿ya? CERFOR Nacional, para cuando hay eventos y se quiere hacer exhibiciones, también se debe justamente tener una autorización para esas exhibiciones, ¿ok? Ustedes van a algún evento de mascotismo y demás, y ven ahí, no sé, reptiles, tarántulas, necesariamente tiene que haber esto, ¿ya? Y esto es lo que les decía justamente para el tema de autorización de personas naturales en tenencia de especies. Generalmente, por un orden de pero un centro de cría en cautividad. Si no lo hubiese y si hay en buenas condiciones, evidentemente se otorga a la persona natural que lo ha poseído. Pero el proceder legal y regular es que si alguien quiere tener una mascota, por ejemplo, quiere un lorito, ¿no? Tiene que venir de un centro de cría en cautividad. Sin embargo, ustedes están viendo ahí justamente los lineamientos, eso va a depender si es que están catalogados en la lista de especies que evidentemente pueden ser materia de aprovechamiento a nivel de mascota, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta lista están las especies que no se pueden concretamente aprovechar de esta forma, ¿no? O sea, ningún criadero, ningún centro de cría en cautividad en concreto, ¿no? Bueno, concretamente sería el criadero, este, podría justamente destinar para fines de mascotismo las especies que ustedes están viendo acá, ¿ya? Y finalmente está el tema de la investigación. A ver, el tema de la investigación científica básicamente incluye dos tipos de autorizaciones, ¿no? O sea, eh, dos tipos de entidades que autorizan, ¿no? Por ejemplo, las otorgadas por la autoridad regional siguen la misma lógica que hemos visto antes, ¿no? O sea, por ejemplo, si son con fines científicas, con fines de investigación científicas y son especies no amenazadas y no forman parte de las CITES, ¿ok? Y obviamente se excluye el acceso a recursos genéticos. Obviamente se siguen estos lineamientos por parte de CERFO. Y las que son otorgadas por CERFOR, obviamente incluye, primero, si es más de un ámbito geográfico regional, ¿no? Y incluye obviamente las amenazadas y CITES, ¿ok? Cabe destacar que, por ejemplo, la investigación científica, eh, a tal efecto que también incluye la colecta, ¿no? Entonces, para la colecta, es decir, la captura de la especie, ¿no? Puede ser viva o no viva, pues potencialmente es no viva la colecta, no requiere evidentemente la licencia de caza adicional, ¿no? Se entiende la finalidad particular, ¿ok? Y evidentemente está permitido la autorización de investigación y obviamente está exento de contar con la guía de transporte respectivo, ¿no? Evidentemente es bastante puntual. Eh, el investigador que desea acceder a esto, evidentemente no debe extraer especímenes, ¿no? Ni muestras biológicas no autorizadas, se entiende, ¿no? Debe entregar un informe final de lo que ha desarrollado justamente con los fines de investigación y las capturas realizadas, ¿no? Y evidentemente, si una vez ya desarrollado la investigación puede destinar el material a una institución científica, ¿no? Hay muchas universidades, por ejemplo, la agraria, donde tiene esta finalidad. Ya ahí se destinan muchas de las capturas. ¿Ok? Ahora bien, para lograr tener un acceso a fines de investigación científica, debo presentar, obviamente, mi autorización, ¿no? O mi solicitud, perdón, ¿no? ¿Y eso qué incluye? Incluye tres aspectos importantes, ¿no? Primero, mi hoja de vida, es decir, soy un profesional, un biólogo, ¿no? Un ingeniero ambiental, según sea el caso, ¿no? Y evidentemente debo, pues, establecer cuáles son los fines, ¿no? Porque yo deseo justamente hacer esa investigación. Es decir, justamente, para qué incluye, ¿no? Y también quiénes más van a participar, ¿no? Aparte de mía, quiénes forman parte de mi equipo, ¿no? Y en razón a ello, justamente también hago un plan de investigación, ¿no? Un plan de investigación, están los formatos en realidad en los mismos lineamientos, ¿no? Que justamente se deben llenar, ¿no? Y deben incluir justamente la localidad, los antecedentes, la justificación, mis objetivos de investigación, qué métodos voy a utilizar, si voy a utilizar colecta o captura temporal, ¿no? O permanente, y obviamente el periodo de estudio y cronograma, ¿ok? Ahí están justamente los formatos que les he mencionado, ¿ok? Este, hubo una modificación, ¿ya? Pero esta modificación para Colepta no ha impactado tanto lo que hemos mencionado, sino lo que impacta más que todo es el tema de los proyectos de infraestructura que demandan
justamente el levantamiento de línea base, ¿ya? Como ustedes saben, en el marco de un proyecto de inversión, se requiere contar con un estudio ambiental, siendo que en esa línea, para contar con un estudio de impacto ambiental, ¿no? Previamente hay que elaborarlo, y dentro de la elaboración demanda justamente el levantamiento de la línea base. Esa línea base puede ser social, biológica, entre otras, ¿no? En el caso de la biológica, según sea el caso, requería ciertamente la autorización del CERF, ¿ya? Pero a razón justamente de una modificación que se dio también el año pasado, a inicios en realidad del año pasado, ¿ya? El levantamiento de la información de línea base, incluyendo la colecta y captura de especies, se va a ejecutar evidentemente conforme hay una guía para el tema del SEIA, ¿no? Pero que en el caso requiere justamente el levantamiento de información de campo de proyectos de categoría 2 o 3, comunica al SARFOR que se requiere realizar la colecta o captura temporal de recursos de fauna silvestre acompañado de un documento técnico para tal estudio de patrimonio. Y ya está, ¿no? Y para iniciar la colecta y captura, el titular debe contar justamente con el permiso de ingreso correspondiente. Se entiende justamente a la zona, pero no incluye evidentemente el lugar. ¿Qué es lo importante de esto? Que ha excluido la categoría uno y básicamente lo ha transformado en una simple comunicación al SARF. Antes era todo un trámite específico para hacer obviamente la autorización, porque había que incluir lo antes mencionado y evidentemente pues era un poco engorroso, ¿no? Bueno, el tema de importación y exportación básicamente es lo que hemos hablado en el caso de CITES, ¿no? Entonces, esto es lo que incluye, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a atender sus consultas. A ver. eh, Dice, Alder, el regente especialista de fauna silvestre tiene responsabilidad si el titular del título habilitante comete alguna infracción. Va a depender de qué tipo de infracción, estimado Alder, pues, ¿no? Por ejemplo, si es concretamente en el área de manejo respecto al manejo, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? Por ejemplo, está desarrollando un manejo de una especie no autorizado. Indudablemente sí, ¿ya? Pero, por ejemplo, si son acciones distintas, ¿no? Diferentes a las que tengan que ver directamente con el manejo, como por ejemplo, no lo sé, pues el pago del derecho. Se entiende que eso es un tema de responsabilidad específico de él, ¿no? Entonces va a depender justamente de eso. Sí, yo sé que evidentemente la legislación de fauna silvestre habla justamente de esa corresponsabilidad, pero hay que desgregar justamente ese nivel de alcance también, ¿no? Dice Felipe, dice los planes de manejo para flora silvestre en ANPs, ¿cuál sería el procedimiento? O quizás puede brindar alguna información para revisar. Ya, estimado Felipe, los planes de manejo, en el caso de áreas naturales protegidas, ¿no? Tienen otro marco normativo que es la legislación de áreas naturales protegidas, ¿no? Y ahí te dice básicamente lo siguiente, ¿no? Que primero yo debo contar con mi plan maestro del espacio, del área protegida. Una vez contado con el plan maestro actualizado, ¿no? Ya puedo definir justamente los planes de manejo respectivos. Los planes de manejo respectivos que hay en el marco de las áreas naturales protegidas obviamente tienen una participación bastante importante de la jefatura de la ANP, porque primero tiene que ser una evaluación sobre el nivel de aprovechamiento potencial que puede tener algún recurso de biodiversidad, ¿no? Y en función a ello, justamente, pues, finalmente se otorga, ¿no? Un derecho para el acceso. Y eso se da, a diferencia de la legislación forestal, se da a través de un contrato de aprovechamiento de recurso natural. ¿Ya? Eso se da en función, si deseas lo revisas, ¿no? Su marco normativo inicia con el artículo 17A de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Y a partir de ahí, justamente tiene un desencadenante normativo que establece justamente los lineamientos para acceder al contrato de aprovechamiento de recursos naturales. ¿Ya? Ese sería básicamente el marco lógico de primero tu plan maestro, luego tu plan de manejo y finalmente tu contrato de aprovechamiento. Dice, no es CITES. Ah, disculpa, debe haber seguro hay un error gramatical. A ver, dice, Liga, ¿cómo se puede fomentar en el país la apertura de más centros de rescate? Mira, ese es un tema bastante complejo, ¿ya? Eh, yo creo que sí puede haber incentivos fiscales, si tú lo crees pertinente, ¿no? Debería darse de esa manera, pero también la lógica es, eh, los centros de rescate, ¿no? Justamente son centros temporales, ¿no?
Entonces, la estrategia que ha adoptado el Estado es más combatir el tráfico ilegal que tener más de este tipo de infraestructura. Yo he visto, conozco realidades bastante duras sobre el tema de fauna silvestre incautada y que no las pueden destinar a ningún lugar porque no hay ningún centro de cría en cautividad disponible. Yo sé esa realidad, pero justamente la finalidad de los centros de rescates justamente es un tema básicamente temporal, ¿no? Eh, Subsidiario, diría yo. Sin perjuicio de ello, si te respondo a nivel objetivo, pues sí, necesita obviamente una serie de ventajas quizás fiscales, tributarias en general, para que se genere un mayor incentivo, ¿no? Y obviamente también hay proyectos de conservación, ¿no? Son más arriesgados, los hay, he visto ONGs que han desarrollado sus centros de rescate y luego, bueno, se han constituido como titulares específicos, ¿no? Y los manejan en algunos casos muy bien, pero no son muchos, evidentemente. ¿Ok? Dice, ¿en qué casos interviene el SERFOR dentro de un área natural protegida en caso de aprovechamiento de recurso natural? El SERFOR no interviene en ningún caso de área natural protegida, pero lo que sí ocurre, ¿quién mencionó esto, estimado Junior? Es que para el tema de caza, ¿ya? El tema de caza, como tú has visto ahí en las diapositivas, se hablaba de coto de caza. Un coto de caza es un tipo de área natural protegida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando de cotos de caza en la legislación de fauna silvestre? La respuesta es la siguiente, es bastante sencilla, que el tema de caza, ¿no? De acuerdo a la legislación de áreas naturales protegidas, ¿no? Se desarrolla en función de la legislación de fauna silvestre. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, el CERFOR no interviene, ¿no? Sí se aplica la legislación de fauna silvestre para el tema de caza, y sobre todo con mayor fuerza en los cotos. A ver, Lila dice, ¿considera que los delitos contra la fauna deben ser un crimen organizado? Sí, totalmente, ¿no? Ya lo es en realidad, ¿no? Y dicho sea de paso, yo me atrevería a ir un poquito más allá, pues, ¿no? Aunque ya hay un pleno judicial, jurisdiccional que ha definido ciertamente los límites entre la vía administrativa y la penal, pero yo creo que evidentemente, pues, considerar al tráfico ilegal de fauna silvestre, ¿ya? Como un delito de crimen organizado, justamente puede ayudar a concentrar, ¿ya? El principal problema del tráfico ilegal, que son las mafias, pues, ¿no? No les comenté a ustedes, pero por ejemplo, en época de pandemia, las zonas más calientes de tráfico ilegal de fauna silvestre son Sudamérica y el sureste asiático y África, ¿ya? Y en el sureste asiático, por ejemplo, en la época de pandemia, pues ya nadie quería adquirir fauna silvestre, ¿no? Y fue chistoso porque en realidad las mafias, fueron las mismas mafias que tenían tanta fauna silvestre capturada que no tenían dónde ponerlas y básicamente llamaron a los centros de rescate de, en ese caso, Tailandia, ¿ya? Para básicamente destinarlas ahí, mira, no tengo negocio, mejor te las doy, ¿no? Pero evidentemente es esa medida a nivel de efectividad, ¿ok? Que tienen estas mafias. Y son redes internacionales. No, no es que solamente operan acá en Perú y ya está, ¿no? Esos básicamente tienen redes que van hasta Asia y demás, ¿no? Porque son bastante especializadas, ¿no? Requieren un tipo de fauna en concreto y sobre todo las más altas, altamente amenazadas. Ya, dice Gelixa, eh, no, gracias a ti, entiendo, se decomisa fauna silvestre. Posteriormente se libera a un buen estado, disminuye el agravante para la persona a la que se incautó, le encontraron los especímenes. No, no, porque esa es una acción que hace la autoridad. Y como vamos a ver en una sesión específica para el tema del régimen de protección, para el tema de aprovechamiento de fauna silvestre sin autorización, no hay actividad subsanable. ¿Ya? Entonces, no ocurre eso. No va a disminuir el agravante. Eso lo hace la autoridad, no lo hace el quien poseyó la fauna silvestre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, agradezco a todos ustedes y bueno, pues nos vemos en las siguientes dos clases que quedan. Creo que queda gestión comunal y régimen de protección. Así que nada, nos vemos en las siguientes clases. Muy buenas noches y hasta luego. Gracias.